Oye, te eliminé la cuenta porque me dijiste que no lo usabas. No, pues elimínalo. La imagen que está por el Nico. Ay. Ya, así que reacciones, ya estamos viendo el tema de las reacciones ácido-base, en el cual el objetivo que vamos a ver en la clase de hoy es que reconozcan reacciones ácido-base y de neutralización mediante el uso de ejemplos sencillos y destacar la importancia de estas reacciones en situaciones cotidianas y biológicas, ¿ya? Más que propiamente estar viendo reacciones ácido-base, vamos a ver dónde están actuando los ácidos y las bases en la vida cotidiana y su importancia biológica. A modo de repaso de lo que vimos la clase pasada, acá los presenta una escala de pH. Yo les recuerdo que les dije que el pH va de 0 a 14, donde el pH 7 es una región neutra, es decir, la disolución es neutra, donde esta es la forma antigua de escribir concentración. Acuérdense que la concentración, la forma actual es con una C mayúscula, pero antiguamente se escribía entre corchetes. Entonces, la parte neutra, la concentración de protones es igual a la concentración de iones hidroxilo, ¿ya? Acuérdense que este H más me representaba los ácidos y este me iba a representar las bases. Hacia el cero están las disoluciones ácidas y acá podemos ver algunos ejemplos como, y mientras más cerca del cero, más fuerte el ácido. Entonces ahí tenemos ácido clorhídrico, tenemos el jugo gástrico que actúa en nuestro estómago, miren un pH sobre el 1, pH muy ácido. Tenemos el champú, un pH ya no tan ácido, ¿cierto? De hecho, por algo no lo hace daño si ocupamos champú. El sudor, nuestro sudor, si alguien lo ha probado alguna vez, si se puede probar, tiene un sabor agrio, ¿cierto? Tiene un pH más o menos de 5. Y el agua destilada, que es el agua químicamente pura, tiene un pH 7. Y en las bases, Marcela Maldonado entró, ¿cierto? ¿O no la dejé entrar? Sí, ahí está, Marcela Maldonado. Ya, hola. Entonces, en las bases, mientras más cerca del 14, es más fuerte la base. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos la sangre, que tiene un pH muy cercano al 7, ya, pH como de 7,3. También tenemos las lágrimas son básicas. Tenemos los desodorantes, ya, también son cercanos al 7. La orina es ácida, pH más o menos 6. Tenemos los jabones, ¿ya? Y acá tenemos lo contrario al ácido clorhídrico, una base fuerte que es de hidróxido de sodio. En nuestros hogares la podemos tener como soda cáustica. Y lo que tenían que saber es que cuando son ácidos, la concentración de H más siempre va a ser mayor a la de OH menos. Y en la parte básica es al revés, la de OH menos es mayor. Yo le había enseñado a sacar la concentración, o sea, yo le enseñé, si le daba una concentración, ya sea de esto o de esto otro, ustedes tenían que sacar la otra por diferencia, donde le tenía que llegar a menos 14. Y cuando uno tiene las dos, uno puede compararla y al tiro uno ve si es ácido, si es básica o si es neutra, ¿ya? Teniendo las dos, es más fácil. Lo mismo, otra escala de pH, lo mismo con otro ejemplo, para que vamos conociendo las sustancias ácidas que nos rodean y las básicas. Por ejemplo, el jugo de naranja, ¿cierto? El jugo de tomate, la cerveza, el agua de lluvia pura, bueno, la orina ya estaba en el otro ejemplo, la leche, la saliva humana, ¿ya?
Y lo mismo acá. Está la leche de magnesia, que es un antiácido, jabón líquido, el bicarbonato de sodio, que es una base, el agua de mar, la sangre humana, los líquidos limpia horno, ya, los limpiavidrios también, el, el agua de cal, el limpiavidrio, le dije, el amoníaco doméstico, etcétera, son bases. Y este era el tema que yo les dije, pues si uno tiene una, y la otra sale por diferencia. Por ejemplo, si la concentración de OH- es 10 a la menos 11, para que llegue a menos 14, la de H más tiene que ser menos 3. Y si yo comparo las dos, el menos 3, cuando son negativos, mientras más cerca del cero es mayor, entonces el 10 a la menos 3 es más grande que el 10 a la menos 11, por ende esta disolución es ácida. Lo mismo un ejemplo acá, pues si yo tengo esta que vale 10 a la menos 2 y esta sería 10 a la menos 12, es mayor la de OH menos, por ende es una disolución básica. Lo mismo, también el pan, coloqué otra para seguir viendo ejemplos de ácido y base. Ya el jugo de limón, la cerveza ya la habíamos visto. ¿Quién entró? Pedro Díaz parece. Sí, Pedro Díaz. ¿Y quién más entró? Entraron dos, creo. Pedro Díaz. Qué vergüenza. Hola, profe, acá Pedro ¿Y Díaz. quién más entró recién? Ya, no importa. Lo mismo, ya, neutro, ¿cierto? El bicarbonato de sodio, que está en casi todos nuestros hogares, ¿cierto? Detergentes también, son bases, ya lo había visto cuando vimos las propiedades de ácido y base, la leche, la lluvia. Cualquiera podría pensar que la lluvia es neutra, porque es agua, pero ahora vamos a ver el tema de que lo que realmente es lluvia ácida, ¿ya? Lo mismo que yo les dije, po. Si uno también podría haberse aprendido de que concentraciones de H más mayores a 10 a la menos 7 son ácidas y cuando es menor a 10 a la menos 7 son básicas, ¿ya? Con el pH menor a 7 es ácida, pH mayor a 7 es básica, y cuando el pH igual a 7 son neutras. Todo esto es como un repaso porque es importante. De hecho, yo les voy a enviar una guía, todavía no se la he preparado, así que, pero les voy a enviar una guía para que ejercitemos todas estas cosas que estuvimos aprendiendo en las clases de ácido base. Creo que... Ya. Después paso la lista. Entonces ahora vamos a partir con la lluvia ácida. ¿Qué tipo de sustancia crees que contiene la lluvia ácida? ¿Alguien me podría decir qué creen que contiene la lluvia ácida? Si no saben, me importa. Si se equivocan, me importa. La lluvia ácida. Por último, que alguien me diga, contiene ácidos disueltos en el agua de la lluvia, pues, profesor. No sé, me importa que no sepan qué tipos de ácidos bajan con la lluvia. ¿Cuál sería su pH de la lluvia ácida? ¿Más fuerte? ¿pH más fuerte? Contiene azufre. Ya, a ver, ahora empezaron a participar sin miedo, chiquillos. A ver, no es que contenga azufre, pero sí en la combustión de los autos sale óxido de azufre, si contiene azufre, si eso es correcto. Y los óxidos de azufre reaccionan con el agua y forman los ácidos, ¿ya? Por ejemplo, el ácido sulfúrico. Y ahí ya caen en forma de ácido, ¿ya? También se forman ácidos con óxidos de nitrógeno y con óxidos de carbonos. Su pH, cuando yo les pregunto cuál es su pH, basta que ustedes me digan si es 7, menor a 7 o mayor a 7, si estamos hablando de lluvia ácida.
Mayor a 7. No, pues, mayor a 7 son bases, acuérdense. Lo estuvimos viendo. Menor a 7. Menor a 7, ¿cierto? ¿Y provocaría algún efecto en nuestro entorno la lluvia ácida? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí, no? ¿Qué creen? Sí, sí debe afectar. Ya. ¿Y a qué cosa puede afectar la lluvia ácida? No importa si eso lo vamos a ver ahora en clase. Ya, no importa. ¿Los va a afectar? Sí. Lo vamos a ver. Primero, por definición, lluvia es un fenómeno. Ustedes saben que cuando el vapor de agua que está en las nubes, ¿cierto? En nuestro cielo, en la atmósfera, eh, se, se enfría, va a pasar ese vapor a agua líquida y no se va a contener en la nube y va a precipitar, y va a precipitar. Y a decir precipitar hacia abajo, porque eso es obvio que va a caer hacia abajo. Precipita. Todo lo que precipita es porque baja. Entonces baja en forma de lluvia. Tal vez inicialmente es agua ya más pura, pero a medida que va bajando se reacciona con todos estos óxidos que están en el ambiente y forman ácidos, ¿ya? Entonces llega acá a la Tierra como lluvia ácida. Entonces, para que no piensen de que la lluvia es agua pura, porque no digo ustedes, pero hay muchas personas que piensan que el agua de lluvia es agua pura y no es así, menos en las ciudades donde hay más contaminación, ¿ya? Tal vez en el campo sea más no tan ácida porque hay menos contaminación del aire, pero en las ciudades cuando llueve es lluvia ácida. ¿Qué es lo que pasa? Que en el aire van a haber óxidos de nitrógeno, de azufre, ¿ya? Y también dióxido de carbono que van a reaccionar con el agua y van a formar ácidos, ¿ya? Sus respectivos ácidos, que van a retornar como ácidos y no como agua, ¿ya? Cuando llueva. Por ejemplo, aquí hay una ilustración. Tenemos los óxidos de nitrógeno que se producen por la combustión de la benzina, ¿cierto? Estos óxidos de nitrógeno se van hacia la atmósfera. Lo mismo, por ejemplo, acá en las industrias, en una central térmica, por ejemplo, produce dióxido de azufre, ¿ya? También se van hacia, ¿cómo se llama? Hacia la atmósfera. Y cuando se junta con agua, por ejemplo, el SO2, si bien sale como SO2, reacciona con oxígeno, va formando el SO3. Y el SO3, cuando se junta con el agua, ustedes van a sumar acá H2, ahí está el H2. Después hay una S. Y después cuentan los oxígenos. 3 más el del agua, el del oxígeno del agua, son 4, 4. Entonces ahí forman el ácido sulfúrico. Acá también los óxidos de nitrógeno, ¿cierto? Con el agua ya forman el ácido nítrico y después cuando llueve caen en forma de lluvia ácida. El agua destilada, que es agua químicamente pura, que no contiene dióxido de carbono, va a tener un pH neutro, que es un pH de 7, lo acabamos de ver al principio. Pero cualquier líquido con pH menor a 7 va a ser ácido, ¿ya? Entonces, la lluvia común, o sea, no la lluvia ácida, va a tener un pH de 5,2 a 5,6, o sea, es agua ligeramente acidificada. También el dióxido de carbono, al igual que los óxidos de nitrógeno y de azufre, reacciona con el agua y va a formar un ácido, que es el ácido carbónico, que es un ácido débil. ¿Por qué se forma la lluvia ácida? Lo acabamos de decir, por los óxidos que salen de la Tierra, ¿cierto? Por las actividades humanas,
reaccionan con el agua y forman distintos ácidos que van a precipitar como lluvia ácida, ¿ya? Por eso, acá está el azufre, contienen nitrógeno, ¿cierto? Ya, entonces el dióxido de azufre con el dióxido de nitrógeno, ya lo habíamos visto, van a formar el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, que lo habíamos visto en esta diapositiva, en este dibujo, ¿cierto? Más de lo mismo, po. Esto es cuando el agua de la lluvia o el vapor del agua va a reaccionar con los contaminantes del aire, que son esos óxidos que se van hacia la atmósfera, ¿ya? Donde destacan los de azufre y de nitrógeno. Ya lo vimos, que forman los ácidos sulfúrico y nítrico. Así el agua de lluvia se vuelve más ácida todavía, con un pH por debajo de 3. ¿Por qué? Porque estos dos ácidos son ácidos fuertes. Y como son ácidos fuertes, van a acidificar más la disolución y el pH va a ser más cercano hacia el cero, entonces va a ser un pH de 3. Pero cuando reacciona solo con el dióxido de carbono, que forma el ácido carbónico, que es más débil ese ácido, los pH son, como los vimos, de entre 5,2 y 5,6. Lo mismo, ya esto es para ir reforzando el dióxido de nitrógeno con el de azufre hacia la atmósfera, las reacciones, ya acá ya están más con sus nombres, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, ¿cierto? También se forma el ácido nitroso, y después caen como lluvia. Las consecuencias, como pueden ver, daño en los bosques, pueden apreciarse, prácticamente quedan los troncos, los árboles sin hoja, afecta mucho a las piedras, ¿cierto? A las estatuas de mármol, la empiezan a sacar como picaduras, ¿ya? Acá hay unos, ¿cómo se llama? Unos monumentos de mármol destacados a nivel mundial y miren cómo van quedando producto de la lluvia ácida. Por ejemplo, acá, ¿qué monumento es? La foto de ahí. Los historiadores acá. Esto. ¿Está en Roma o está en Grecia? Bueno, ahí ustedes lo averiguan ya de qué monumento es. También las aguas de ríos y lagos y mares también se van a acidificar, porque como les va a caer ácido, porque es lluvia ácida, entonces eso va a dificultar el ecosistema marino, ¿ya? La vida acuática. Como vimos, desgasta y da muerte a los bosques, corroe las construcciones e infraestructuras humanas, ¿ya? Por ejemplo, las estatuas y monumentos hechos de mármol o caliza se deshacen con la lluvia ácida, ¿ya? Ahora vamos a salirlos de la lluvia ácida y los vamos a enfocar a la neutralización ácido-base. Va a ser simplemente cuando un ácido reacciona con una base. Los dos tienen propiedades completamente antagónicas, ya las vimos en la primera clase de las reacciones ácido-base, y cuando reaccionan entre ellos se van perdiendo de a poco las propiedades de ambos, ya hasta original, cuando es la neutralización completa, se va a originar agua y una sal, ¿ya? Lo acabo de decir, cuando ya es completa, se produce sal y agua. Y acá coloqué un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, el HCl, ustedes ya saben que es un ácido porque vimos las teorías ácido-base y ustedes tienen que saber reconocer cuáles son ácidos y cuáles son las bases. Son lo mínimo que uno le puede pedir. Ya, entonces, este es un ácido. Cuando reacciona con una base, va a haber una reacción de neutralización. Se va a formar una sal y se va a formar agua como producto de la reacción de neutralización. En el fondo reacciona el metal del hidróxido en este caso con el no metal del ácido y forman la sal,
ya que es el cloruro de sodio. Miren, un ácido muy corrosivo, ya muy fuerte, con una base lo mismo, muy fuerte, que si ustedes tienen en contacto con ellos, se van a quemar, ya les va a quemar, por ende no las pueden tomar con las manos, pero forman, cuando se neutralizan, pierden sus propiedades y forman sal, que es el cloruro de sodio, que es completamente inofensivo, bueno, entre comillas, porque la gente que es hipertensa no puede consumir mucha sal, pero es un compuesto que uno lo puede consumir, que no les causa daño en ese sentido, como el ácido y la base, que sí les va, si los consumen, les va a quemar todas las vías aéreas, ¿cierto? Y el agua, también algo completamente inofensivo, que nosotros debemos beber entre 2 litros diarios. Ahora nos vamos a ir con el tema de los antiácidos, ¿ya? Hay diversos tipos de antiácidos, diversas presentaciones, pero la presentación o la forma donde va a reaccionar más rápido el antiácido es en polvo, por un tema de cinética química. Cuando un sólido esté, mientras más partido esté un sólido, porque antiguamente los antiácidos eran tabletas, no sé si alguien se acuerda, las tabletas ya está, no sé si todavía existen en el comercio, pero entre que esa tableta reaccione con el agua y se disuelva toda la tableta, pasa un tiempo considerable. En cambio, si ustedes lo agregan en polvo, esa reacción es inmediata. Ya, porque al estar en, ¿cómo se llama? Más partido, pulverizado el sólido, va a reaccionar más rápido, ¿ya? Porque va a haber mayor superficie de contacto. Ya, los antiácidos. ¿Qué saben de los antiácidos? ¿Qué son los antiácidos? ¿Para qué se ocupan los antiácidos? ¿Para qué se ocupan los antiácidos? Cuando uno tiene acidez, lo Ya. usa para eso. Cuando ¿Cuándo uno tiene acidez? come algo pesado, ¿Cuándo uno tiene acidez? cuando come algo pesado. Ya. Nosotros en nuestro estómago tenemos el jugo gástrico, que en el fondo su principal constituyente es ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, y ese jugo gástrico es para la digestión del alimento que llega al estómago, ¿cierto? Pero hay ocasiones que uno consume alimentos que le van a provocar un aumento de acidez y por ende uno para revertir eso va a tener un antiácido que va a ser un antiácido. Su principal componente es un ácido o una base. Los antiácidos, sus componentes son ácido o base. 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 ¿Por qué? Porque yo les dije, la neutralización es cuando reacciona un ácido con una base. Si yo tengo acidez es porque tengo mayor concentración de ácido y por ende para poder neutralizarlo tengo que agregarle una base, ¿ya? Ya, son productos que van a neutralizar el ácido clorhídrico, ¿ya? Por reacción química en el estómago, es decir, se produce una reacción de neutralización donde el jugo gástrico, que su principal constituyente es el ácido clorhídrico, para poder bajar ese exceso de acidez. Los antiácidos más antiguos y conocidos son, que nosotros lo tenemos en nuestros hogares, no es necesario comprarse un antiácido propiamente tal. Si uno tiene bicarbonato de sodio, uno le echa un poco de bicarbonato de sodio al agua y esa es la fórmula química del bicarbonato de sodio. Y eso ya sería un antiácido. También está el carbonato de calcio, el hidróxido de magnesio, o que también viene en la leche, que se conocía como la leche de magnesia,
o al hidróxido de aluminio, pero lo más común que uno está en los hogares es el bicarbonato de sodio. También uno puede tener antiácidos, ya los que venden en la farmacia, ¿cierto? Y la acidez del estómago. Todos alguna vez hemos sufrido de acidez estomacal, ¿cierto? Son molestias que aparecen como consecuencia de un exceso de ácido en el estómago. ¿Por qué ese exceso? Porque el ácido actúa para digerir los alimentos, pero cuando ustedes ingieren ciertos tipos de alimentos y también en gran cantidad, eso se produce más ácido de lo normal para el proceso de digestión y eso eleva la acidez del estómago. Entonces uno está con acidez estomacal. Se produce, ¿cierto?, por la ingesta de alimentos que van a estimular que el jugo gástrico se secrete en mayor cantidad de lo normal, y estas son algunos alimentos con especias y otros condimentos, también el alcohol, consumo excesivo de grasas, ¿ya? También puede ser si ustedes ingieren alimentos ácidos, ya, por ejemplo, muchos cítricos, yogures, vinagre, ¿ya? También el estrés estimula la secreción de jugos gástricos, más de lo normal, y eso les va a conllevar a tener acidez. La digestión estomacal es cuando el jugo gástrico está digiriendo el alimento, y la digestión significa que es un alimento que llega sólido, tratar de dejarlo como puré, lo más así disuelto posible, para que cuando pase al intestino, ahí se puedan absorber los nutrientes que posee el alimento. El pH del estómago en reposo es de 3,5 a 4, es un pH ácido, es un pH ácido, ¿ya? Pero el pH del estómago durante la digestión, como se va a estar secretando el jugo gástrico, imagínense cómo aumenta el pH. Aumenta en el sentido que aumenta la acidez, es decir, se acerca más al cero, ¿ya? No es que aumente en el número, sino que aumenta en el sentido de que se hace más ácido y de 3,5 a 4 pasa a 1,2 y 1,3. Las enzimas digestivas requieren un pH de valor muy bajo para que puedan actuar. Los jugos gástricos rebajan el pH estomacal para la digestión. Lógico, porque tiene ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Acidez y ardor. Con el cardias debilitado o oprimido en el embarazo, al llevar ropa ceñida, ¿cierto? Hay reflujos de ácido que irritan el esófago, ¿ya? Por donde va entrando el alimento para llegar al estómago, y producen ardor. ¿Cómo se combate la acidez? ¿Cierto? Primero hay que combatirla porque la acidez puede producir ulceraciones, ¿ya? Produce úlceras, en algunos casos, más cuando es muy reiterada la acidez. El estómago tiene células especializadas en la secreción de moco y de bicarbonato, y la acidez del estómago se combate con, ya lo habíamos dicho antes, con antiácidos. Los antiácidos ya los habíamos definido, ¿cierto? Son fármacos para combatir la acidez del estómago, donde va a producir una reacción de neutralización, donde está el ácido clorhídrico, el antiácido que va a ser una base, se produce si es completa sal y agua, lo habíamos visto antes. El poder de neutralización va a ser la capacidad que tiene, en este caso, una base, o si es un ambiente básico que va a tener el ácido. En este caso, como estamos hablando de la acidez estomacal, va a ser la capacidad que tenga el antiácido para neutralizar ácido en el estómago. El tiempo de reacción va a ser el tiempo para que se normalice el pH estomacal. Recordar que el pH estomacal normal es de 4, más o menos, recordar, acá está 3,5 a 4, y cuando están con acidez es más cercano, es bajo este número,
¿ya? Porque es un pH más ácido. Hay varios tipos de antiácidos. Acá no sé si han escuchado hablar de estos conceptos, pero si no, para eso uno se informa o viene al colegio para estar aprendiendo algunos conceptos nuevos, ya para inculcarlo en nuestro lenguaje, o por último para entender si alguna vez hablan o escuchan hablar sobre este tema sistémico y no sistémico. Lo sistémico, la sal producida en la neutralización, recordar que se produce sal y agua, puede haber efecto rebote. El tiempo de reacción acá es rápido y muy poca duración, ¿ya? La composición, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, pero no sistémico, la sal que se produce no es absorbida. Como no es absorbida, no suele haber efecto rebote, va a ser una acción lenta, ¿ya? Y duradera con el tiempo. Acá están ya los antiácidos, que es mejor que uno ya lo esté comprando, donde su composición van a tener sales, hidróxidos de magnesio, aluminio y calcio. Ahora los vamos a ir a la importancia biológica sobre el tema de los ácidos y las bases. Si acá yo les coloco mucha escritura es porque esta es como la materia que van a tener, por eso yo les coloco más, ¿cómo se llama?, escritura en el Power y no tan poca como debiese ser y más explicación. Primero, existen las disoluciones amortiguadoras, ya, esas disoluciones amortiguadoras, la importancia que tienen de que cuando ustedes le agregan ácidos o bases, el cambio en el pH va a variar muy poco. Y esto es vital, por ejemplo, en la sangre humana. ¿Por qué? Porque la sangre tiene un pH entre 7,2 y 7,4, que es un pH ligeramente básico, pero si este pH varía en 0,4, es decir, por ejemplo, de 7,4 pasa a 7,8, o viceversa, de 7,2 pasa a 7, 6,8, ya, ¿cierto? Que puede variar para arriba o para abajo. La persona simplemente se muere. Así de simple. Pero la sangre tiene una disolución amortiguadora que tienen varias, que son proteínas como la hemoglobina, la oxihemoglobina y los sistemas de bicarbonato con el ácido carbónico y también de fosfato y de fosfato. Estos son los amortiguadores, pero no es el tema que vamos a ver, solamente que lo que me interesa que aprendan de que la sangre va a tener un pH amortiguado. Entonces va a soportar, si le agregan ácido base, el pH no va a variar. Y si varía, va a variar, pero muy poco, porque si varía sobre 0,4 es sinónimo de muerte. Entonces tiene una importancia biológica el tema de acá, en este caso, de lo que es los ácidos y las bases. De este valor resulta una severa respuesta patológica, ¿cierto? Y eventualmente la muerte. Ya. La función de la sangre se lleva a cabo gracias a la hemoglobina, que es una proteína, ¿cierto? Que transporta el oxígeno por la sangre, pero también a su vez transporta el dióxido de carbono que devuelve la célula, que después uno lo elimina por la respiración, más correcto la ventilación pulmonar, y del ácido carbónico. ¿Ya? Esos son como los principales para que el pH quede amortiguado en la sangre. Tanto la acidez y la basicidad son sumamente importantes en el campo de la salud. Pues, por ejemplo, las personas que alguna vez se han hecho exámenes y todo, bueno, y uno va al médico, el médico a uno le revisa los exámenes, ¿cierto? A veces uno no se mete tanto en ver un examen, pero para que tengamos una leve noción,
Por ejemplo, el pH de la orina, ya normal, está entre 4,5 a 8. Nosotros lo vimos en la escala de pH al principio de la clase, que la orina lo ubican como un pH ácido, ¿cierto? Más cercano como al 5. ¿Ya? Eso es como un pH normal. Estos valores van a variarse según la función de nuestro riñón, ¿ya? Y el tipo de alimentación, ¿ya? Dieta es la alimentación que uno consume, o también si uno está tomando algún determinado medicamento, ya sea la función del riñón, los alimentos que nosotros consumimos, y si tomamos algún medicamento que sea permanente, van a hacer que este pH de la orina varíe. El estado ácido básico sanguíneo o el tiempo de obtenida la muestra también van a influir en el pH de la orina. Cuando ustedes consumen muchos alimentos proteicos, ya ricos en proteína, por ejemplo, si son buenos para consumir carne, ¿cierto? Leche, huevo, ya, legumbre, van a acidificar la orina. Ya, en cambio, si ustedes consumen alimentos ricos en vegetales, la van a alcalinizar, es decir, la van a volver más básica. La orina alcalina puede ser, ya, o sea, la orina alcalina, es decir, con pH sobre 7, puede ser un indicio, por ejemplo, de insuficiencia renal, es decir, de que sus riñones estén fallando, no estén funcionando bien, que es el filtrar, lo que llega, los desechos que llegan al riñón, y eso significa de que al filtrar mal no se van a poder eliminar por la orina y van a quedar desechos que a nosotros lo hacen mal, van a estar quedando dentro de nuestro cuerpo. O también de infección del tracto urinario, ¿ya? La orina ácida puede ser manifestación de enfisema pulmonar, ¿ya? Si hay un problema ahí en los pulmones, o también de diabetes. En la vida diaria, las reacciones ácido-base van a tener importancia por las aplicaciones que van a tener, que se encuentran. Por ejemplo, mediante los procesos industriales. Espérense un poquito. Por ejemplo, mediante los procesos industriales, ¿cierto? Pucha, si está gritando acá. Hijo. Se obtienen ácido y base, ¿ya? Que pueden ser. Compórtate. Que pueden ser. Profe, dale nomás, igual te escucha. Sí, pero a mí personalmente me molesta. De verdad. Ya, Sí, no se molesta. Igual tengo dos y son pesados. ya. Sostienen, ya. A ver, en procesos industriales que aplican reacciones entre ácido y base, pueden formar materia prima, que van a ser, una materia prima es una sustancia o un reactivo químico que va a formar otra sustancia que va a producir la industria, ¿cierto? Que los va a servir a nosotros para nuestro diario vivir, ¿ya? Por ejemplo, acá veamos los agentes de limpieza, ¿ya? Hay ácidos que pueden limpiar, ustedes saben que los metales con el agua o con el oxígeno del aire se oxidan, ¿cierto? Y van a formar una capa de óxido. Esa capa de óxido se puede limpiar con ácido. Lo mismo, por ejemplo, lo que usted hace, por ejemplo, si ustedes no quieren que se le oxide la palta, no es que la palta se les coloca negra con el tiempo, uno le echa jugo de limón. En el fondo le está echando un ácido y que eso va a ser un antioxidante que va, por un tiempo, no va a hacer de que, en este caso, la palta no se oxide y por ende siga verde y no se les coloque negra.
Ya, pero por ejemplo, hay ácidos que se ocupan para sacar la capa del óxido de un metal, ¿ya? Ahora, el óxido de hierro, ¿ya? El óxido de hierro, porque casi todo en nuestros hogares, el metal que más se encuentra y que está más expuesto al aire libre, es el hierro, ¿ya? Va a formar este óxido y va a ser más difícil de limpiar. Entonces, si ustedes lo quieren limpiar, tienen que ocupar un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, ¿ya? Y el ácido fosfórico, que él no es fuerte, pero sí el clorhídrico. Ahora también hay manchas de óxido en la ropa. Cuando ustedes tengan en su ropa manchas de óxido, se pueden limpiar con ácido oxálico, pero el único inconveniente que tiene el ácido oxálico en manipularlo, que es un poco tóxico, ¿ya? Pero si uno toma las medidas pertinentes, lógicamente que uno lo puede ocupar y va a sacar la mancha de óxido de la ropa. Ahora, por ejemplo, existen otro tipo de manchas que son de grasa, ¿ya? Y estas se van a disolver en hidróxido de sodio, ¿ya? La disolución acuosa también por eso ¿cómo se llama? Los detergentes están en su formulación, tienen bases, ya precisamente porque permiten reaccionar con la grasa y la saponifican y la hacen insoluble y eso hace de que después con el agua la hacen insoluble al agua y eso hace de que se vayan con el agua. Las disoluciones acuosas de amoníaco ya se usan como el amoníaco, ¿se acuerdan que yo les dije que era una base? Se van a usar como limpia cristales, ya, como limpia alfombras, etcétera. También los ácidos y las bases se usan como aditivos de alimentos, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos ácidos que se ocupan como conservantes, ¿ya? Porque el alimento se descompone por acción precisamente bacteriana, ¿ya? Y esta acción bacteriana a pH bajo, es decir, pH ácidos, se dificulta o simplemente no se produce por un tiempo, entonces ácidos se ocupan como conservantes para conservar el alimento propiamente tal. En repostería, ya se utilizan mezclas de bicarbonato y ácido tartárico. Bueno, si, para que no se compliquen tanto, el famoso polvo Royal, ¿ya? Cuya reacción va a producir dióxido de carbono, el cual va a facilitar una presentación más esponjosa, sin apelmazamiento de las tartas, pasteles y tortas, ¿ya? Por eso ocupan o sea, polvo Royal, que es como el más conocido, que en el fondo son mezclas de bicarbonato y ácido tartárico. Y eso sería eh, ya, eso sería para terminar lo que es ácido base, ya, algo les toqué y, y, y terminamos lo que es reacciones ácido base. Voy a dejar de grabar ahora.